Buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio al desarrollo del curso 1, unidad temática 1 del módulo ciclo formativo en diseño de circuitos impresos PCB para robótica educativa. El módulo 1 es introducción y simulación de circuitos electrónicos en entorno educativo. La unidad temática 1 vamos a avanzar lo que son las bases y fundamentos Introducción. Las placas de circuitos impresos PCB están presentes en todas las aplicaciones electrónicas modernas, desde teléfonos móviles hasta maquinaria industrial. Los PCB son un componente esencial en la fabricación de productos electrónicos que utilizamos a diario. Prácticamente en todos los componentes eléctricos que podemos observar, desde celulares, lavadoras, tienen un PCB, diversos tamaños, con diversa estructura, pero en realidad la mayoría contiene los mismos componentes. El término PCB proviene del inglés Printed Circuit Board, que es placa de circuitos impresa. En español, una PCB es una placa de sustrato no conductor diseñada para ensamblar o interconectar componentes electrónicos mediante pistas conductoras grabadas en su superficie. Los PCB pueden fabricarse con diversos materiales, según los requisitos del dispositivo que serán utilizados. Algunos de los más comunes están hechos de fibra de vidrio, resinas epoxi y materiales compuestos avanzados, los cuales ofrecen resistencia mecánica, estabilidad en diferentes entornos operativos. Luego, la principal característica de los PCB es que tienen que tener resistencia térmica, es decir, al calor. No deben sobrecalentarse, deben mantener una temperatura entre 100 a 150 grados. Atiendo, por favor. Listo, van a disculpar, estamos. Como les decía, las placas PCB pueden fabricarse de diversos materiales según los requisitos del dispositivo en que serán utilizadas.
Algunas de las más comunes están hechas de fibra de vidrio, resina epoxi y materiales compuestos avanzados de diferentes resistencia mecánica, estabilidad térmica y confiabilidad en diferentes entornos de operación. En función de su complejidad, las PCB pueden ser de una sola capa o multicapa. Las PVC de una sola capa son las más comunes en dispositivos electrónicos, mientras que las de múltiples capas se emplean en sistemas avanzados como tarjetas gráficas y placas base de computadora. Estas últimas pueden llegar a tener hasta 16 capas o más, lo que permite una mayor densidad de conexiones, optimizando el rendimiento en menor espacio. Como vemos aquí el ejemplo, esta es una placa compleja, multicapa. Entre cada capa tiene que haber una capa de protección aislante Los sustratos de PCB están formados por diferentes capas y materiales que garantizan su funcionalidad y durabilidad. Entre los componentes principales se encuentran el material de refuerzo o núcleo que proporciona estabilidad mecánica y estructural. Entre cada lámina de pista hay un sustrato, lámina de pista y otro sustrato. Estos sustratos son los aislantes, los refrigerantes que hacen que las placas no ardan tras que funcionen. Le da estabilidad térmica, es lo principal. Lo segundo es la estabilidad mecánica. Tiene que funcionar correctamente, tiene que estar conectado correctamente para que funcione. Ya. Las placas mayormente en la actualidad están formadas por FR, que en inglés significa retardante de llama, e indica que el material respeta la norma UL 94B0 sobre la inflamabilidad de los materiales de plástico. El código 94B/0 se encuentra en todos los PCB FR4, garantiza la no propagación del fuego y su rápida extinción cuando el material se inflama. Son materiales resistentes al fuego. ¿Qué sucede cuando una computadora se recalienta y esa calor hace que cualquier plástico, cualquier material ligero trate de arder? Entonces las capas aislantes, precisamente esa es su función. Aquí vemos 4 tipos de FR4, la estándar, la AITG, la AIRC y la FR4 sin cobre. Como vemos, el espesor varía. Y lo mismo su resistencia al calor.
momento, por favor, ahorita. ¿Se ve bien, no? Vamos con los circuitos impresos. Esto es lo que le quería mostrar. Su resistencia es de 115 grados a 200 grados centígrados para las AITG o AITG, según los métodos de fabricación. El químico que más se emplea para ello es el bromo, un elemento químico llamado halógeno que presenta resistencia al fuego. Las FR4 tienen una buena resistencia a peso, no absorben el agua, mantienen altas cargas mecánicas y una buena capacidad de aislamiento en medios secos y húmedos. Eso, por ejemplo, para nuestro medio que tiene un alto índice de humedad, creo que el 95% de humedad, entonces estas placas son resistentes a la humedad como también son resistentes al calor. No quiere decir que son impermeables totalmente por el hecho de que tienen componentes eléctricos. Entonces los más sensibles son los componentes eléctricos, pero en sí estas capas no tienen, son resistentes tanto al agua como al calor. Son placas aislantes. ¿Ya? Todo esto nos ayudó en el tema de las placas a hacerlas más pequeñas, más delgadita y con mucha más capas de circuitos eléctricos, es decir, que tienen que tener un montón de conexiones eléctricas que ayudan a miniaturizar los componentes eléctricos. ¿Dónde vemos miniaturización? Más que todo en las placas, en los celulares. Por ejemplo, en los celulares, las placas de los celulares modernos, si ustedes han desarmado alguno, lo desarman la pantalla, todo lo demás es grande y la placa es pequeña. La que hace su funcionamiento es sumamente pequeño. Volvemos otra vez, vamos a compartir. Ya. Una vez fabricada la PVC y ensamblados sus componentes, se aplican tratamientos para garantizar su durabilidad. Primero se utiliza un limpiador o solvente de flujo para eliminar residuos de fabricación. Luego se aplica un recubrimiento protector que evita la oxidación de cobre y mejora la resistencia de la placa frente a los factores ambientales adversos. Este proceso asegura que las PCB cumplan su función de manera óptima. Quiere decir que no le entre la humedad, que no le entre la oxidación. Son resistentes al calor, la mayoría de las placas. Ventajas de la PCB en circuitos electrónicos. En primer lugar, como les dije, la reducción de tamaño y peso. Las placas de ser grandes, vamos a hacerlas más pequeñas hasta lograr la miniaturización. ¿Ya? Segundo lugar, producción en masa y reducción de costos. Con la industrialización lo que se pretende es hacer el diseño de placa y producirla en masa. Por ejemplo, agarran y lanzan un celular. Y el celular tienen que producirlo en masa. No van a crear un solo celular. Tienen que hacer por lo menos 1000, 2000 o 3000
de ese modelo que están promocionando para poder generar sus recursos económicos. Uniformidad y competitividad. En este aspecto garantiza que todas las placas salgan exactamente igual, con los mismos estándares de calidad, con los mismos componentes y con las mismas funcionalidades. Simplificación en la identificación y el mantenimiento de la placa. Al crear un producto que es fabricado industrialmente, se tiene el mapa, se tiene los esquemas eléctricos, y con los esquemas eléctricos los técnicos, vamos a ver los técnicos celulares, se fijan en el esquema eléctrico y saben dónde está la falla generalmente y componen los celulares. Eso ayuda mucho a la identificación de la falla y el mantenimiento. ¿Qué hacen los técnicos? Le cambian el repuesto, le ponen uno nuevo y sigue funcionando. ¿Ya? Facilidad de ensamble y menor riesgo de cortocircuito. Como le dije al principio, las placas están diseñadas para la resistencia al calor, la resistencia mecánica. Entonces hay menor riesgo de cortocircuito. Al utilizar los materiales adecuados no se corre ese riesgo, ya que todos tienen capas aislantes. Una capa de circuito, una capa aislante. Otra capa de circuito, otra capa aislante. ¿Ya? Y se tiene la estabilidad en las características del circuito. ¿Por qué se tiene estabilidad? Porque esos circuitos ya son probados, testeados, que su funcionamiento sea el óptimo. Entonces ya para sacarlo al mercado están, como se dice, validados. No tienen muchas fallas. Continuemos. Tenemos la historia de las placas de circuitos impresos. Ya. La miniaturización de las PCB continuó en la década de 1980 y 1990 con la introducción, las primeras PCB surgieron en la década de 1920, fabricadas principalmente con baquelita y piezas delgadas de madera. Ya. Las primeras placas eran hechas de madera. Vamos a comparar con la instalación eléctrica de nuestras casas. Ya eran cables grandes que se incrustan en la pared en las instalaciones eléctricas. Ya tienen gran tamaño, pero tienen un gran riesgo de sufrir cortocircuito, menor durabilidad. No tienen la resistencia al calor, incluso la misma pared es caliente y va calentando el material aislante de los cables y en cualquier momento sucede un cortocircuito. En 1943, cuando el doctor Paul Eisler En 1943, cuando el doctor Paul Eisler en Austria fabricó las primeras placas de circuitos impresos operacionales. Lo que vamos a hacer es fabricar las PCB. ¿Qué quiere decir operacionales? Quiere decir que son las primeras placas que las personas podían agarrar, llevar, colocar y podían llevar de un lugar al otro. Las antiguas placas eran fijas. Las instalaciones de la primera computadora eran fijas, no podían moverse. Las primeras computadoras eran gigantes. Entonces eran placas que no podían trasladarse de un lugar al otro, se instalaban en el mismo lugar y permanecían ahí hasta que se fregaban. En cambio, en 1943 ya fabricó las primeras placas operacionales. No digo tamaño pequeño, pero ya podían ser puestas en un lugar y en otro, cambiar de lugar. En 1947 se produjeron las primeras PCB de doble cara. ¿Ya?
estaban impresas por aquí y por el otro lado, o sea, en ambos lados, en ambas caras, impresión en doble cara. Gracias a orificios pasantes chapados. Durante la década de los 1950 y 1960, las PCB de una sola cara dominaron la industria. Incluso en la actualidad vemos placas PCB de una sola cara, por ejemplo en los ventiladores. Es chica la PCB y solo está impresa en una sola cara, no en ambos lados. Las primeras PCB multicapas se comenzaron a producir comercialmente en los años 1960. La miniaturización de las PCB continuó en las décadas de 1980 y 1990 con la introducción de piezas de montaje superficial. Estas piezas de montaje superficial son aquellas que están encima ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Lice, buenas noches. No se escucha muy bien. Hay mucha interferencia. Ya, muchas gracias por avisarme. Un momento, por favor, entonces vamos. ¿Se me escucha bien ahora sí? ¿Ya no se escucha con interferencia? Listo, continuamos entonces. En 1986 se lanzó una versión extendida del formato RC274D. Son placas más pequeñas, más funcionales y de varias capas. Ya en los años 90 se introdujeron las PCB HDI, High Density Interconnect. Son placas de varias capas conectadas entre sí. Hoy en día la industria de la PCB sigue evolucionando, adaptándose a las tendencias de miniaturización y mejorando continuamente la fiabilidad y eficiencia de los circuitos electrónicos. Ahora sí, vamos a la clasificación de las PCB. Las PCB se clasifican en single layer, una sola capa. Son las más básicas y económicas utilizadas principalmente en dispositivos electrónicos de consumo donde no se requieren diseños complejos. Son ideales para aplicaciones simples como calculadoras y cámaras. Nosotros vamos a comenzar con el diseño y la impresión de estas placas de una sola capa, pero vamos a diseñar primero qué es lo que queremos lograr, qué circuito queremos o cuál es la función que queremos lograr con nuestra placa. Después tenemos las placas de doble capa. Ofrecen una mayor complejidad y son más ligeras que las de una sola capa. Son comúnmente empleadas en equipos industriales y aplicaciones automotrices, donde se requiere una mayor densidad de componentes.
Las de doble capa ya son para funciones industriales donde se requieren más de uno, dos o tres movimientos. Generalmente las de una sola capa permiten una entrada y una salida, es decir, un funcionamiento. Vamos a poner el ejemplo del interruptor de luz. El interruptor de luz solo tiene una entrada y una salida, encendido o apagado. Le damos encendido, automáticamente pasa la corriente y el foco enciende. Le damos lo contrario, cerramos el circuito y el foco se apaga. Entonces son procesos simples. Solo da opción a una salida, a una entrada y una salida. ¿Ya? Entonces, si queremos que nuestro robot, digamos, o el proyecto que queremos diseñar tenga varias funciones al mismo tiempo, entonces las PCB que diseñemos tienen que ser más complejas o de doble cara, para que admitan más de 3, 4 o 5 funciones. ¿Ya? Aquí vemos la de una sola capa impresa en un solo lado y que tiene los circuitos limitados. Aquí tenemos la de doble capa que tiene impreso en ambos lados. Ya, impresa en doble cara, como les explicaba anteriormente, doble cara. Por último tenemos la multicapa. Estas PCB están diseñadas para circuitos más complejos y sofisticados, como los que se usan en sistemas de almacenamiento de datos y tecnología de satélite. Su mayor densidad de conexiones permite una mayor miniaturización y un mejor rendimiento en aplicaciones avanzadas. Lo que les decía, estas placas ya permiten más de 10 o 20 aplicaciones o 20 funciones al mismo tiempo. Es decir, que hacen 20 trabajos al mismo tiempo y sin recalentarse, sin hacer cortocircuitos. Hay placas que permiten más de 100 acciones al mismo tiempo. Sigamos con la clasificación de la PCB. Son flexibles. Estas PCB flexibles son ideales para aplicaciones donde se requiere que la placa se ajuste a espacios reducidos o se adapte a formas complejas. A pesar de sus mayores costos, son imprescindibles en dispositivos portátiles y de consumo que requieren flexibilidad, como en algunos dispositivos médicos o electrónicos portátiles. Por ejemplo, surgieron unos celulares que abrían y cerraban. Utilizaban placas flexibles. No toda la placa era flexible, solo una parte de la placa era flexible. El flex, que se le conocía que era lo primero que se le fregaba a esos celulares, que uno abría y cerraba para contestar las llamadas. Entonces, continuamos con las placas rígidas. Aunque son más asequibles, o sea, quiere decir económica, más fácil, más barata que las PCB flexibles, las PCB rígidas proporcionan la estabilidad necesaria para componentes electrónicos de alto rendimiento, como las placas base de ordenadores, televisores de pantalla plana. No tienen mucho movimiento, pero su funcionamiento y su resistencia térmica es mucho más avanzada que las flexibles. Tenemos las rigid flat, son combinaciones de ambos tipos de placas, las flexibles y las rígidas. Permiten aplicaciones de alta densidad de componentes. Lo que les decía del celular, los celulares que se doblaban y se cerraban, tenían una parte que era placa rígida, una parte placa flexible y otra vez parte rígida. Entonces tenía los dos componentes, por eso eran un poco caras y muy delicadas. Llegaba un tiempo que ya no funcionaban. Tenemos hay frecuencias de alta frecuencia. Estas PCB están diseñadas para aplicaciones que requieren un rendimiento superior en frecuencia alta.
son esenciales en la industria de las telecomunicaciones y en dispositivos móviles de última generación. ¿Ya? Son placas que son en su diseño, su impresión son bastante caras. Pero su funcionamiento es muy óptimo. Por ejemplo, en este hablamos otra vez de los celulares. Hay celulares de última generación, quiere decir teléfonos satelitales que agarran señal aunque uno esté en el campo. Muy funcionales, muy potentes. Su duración de su batería es amplia, 2-3 días le dura la batería. Y su calentamiento es mínimo. Y por último tenemos las placas de aluminio Batken. Gracias a su excelente gestión térmica, estas PCB son esenciales para aplicaciones de alta potencia como los sistemas de control de motores en vehículos eléctricos. Y aquí ingresamos a lo que nos atañe y nos compete a nosotros, la PCB en robótica educativa. La PCB en robótica educativa son herramientas de enseñanza y aprendizaje que abarcan diversas áreas de conocimiento, no están limitadas a una sola área. Lo que les decía anteriormente, están limitadas, puede aplicarse en física, en química, en matemática, en artes plásticas, en lo que ustedes quieran. Y estos requieren conexiones entre plataformas de prototipado rápido, sensores y otros componentes con configuraciones modulares. Para conectar estos elementos electrónicos se utiliza comúnmente cables de jumpers. Ya son cables macho, hembra, que simplemente se ensamblan. Se puede armar y desarmar todas estas PCB, todos estos proyectos, como vemos aquí. No hay problema. Ese es el objetivo principal. Bueno, ya son las 8 menos 10 minutos. Por favor, van a activar sus cámaras. Un momento. Voy a tomar asistencia. Eso. Listen Wilson, listen Ronald. Listen Ronald, por favor, su cámara. 5 minutos, vamos a tomar asistencia. Listo, muchas gracias. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, observación, por favor? Antes que continuemos sobre la plataforma, sobre el tema que estamos avanzando, porque a partir de aquí ya vamos a empezar a descargar el programa que vamos a utilizar para la simulación. Listen Eddie.
En el tema de la plataforma, ¿está todo bien? ¿Han podido ingresar? Buenas noches, Lice. La verdad, he llegado tardecita, ¿no? A la reunión o a la clase. A ver, tal vez esta clase va a estar grabada o tal vez sugerencia puede ser, puede subir al grupo Ya. o La no clase, sé, Lice, está ocupado. ya no hay problema, dicen. Las clases sincrónicas son grabadas y en las clases sincrónicas está supervisando el coordinador nacional, o sea, desde La Paz están controlando. Las clases van a ser subidas a YouTube, a un canal de YouTube, y una vez que yo las suba, las voy a compartir, voy a compartir el enlace, solo el enlace al grupo. Ustedes ya pueden mirar cuando quieran. Y va a estar también en la misma plataforma, va a estar ahí el video. Ya, muchas gracias, Lice, muchas gracias. Otra pregunta, por favor, antes que continuemos. Bueno, no habiendo más preguntas, les voy a dar la pauta de las actividades que vamos a realizar. Número 1, la plataforma va a estar abierta esta semana hasta el día domingo. Hasta el día domingo, hasta las 10 de la noche van a estar las actividades disponibles en plataforma. No, las actividades en plataforma son primordiales porque tienen que hacer el cuestionario, tienen que hacer el proceso de concreción y el foro. Cada uno tiene su respectiva calificación. En ese aspecto, una vez cierra, ya no se vuelve a abrir el sistema. Si dejan de hacer alguna actividad de la plataforma, pierden su puntaje y pueden reprobar. Número 2, las clases están compuestas de 4 unidades temáticas, 4 sesiones presenciales y 4 sesiones virtuales. Las sesiones virtuales son de 2 horas. Durante estas sesiones vamos a desarrollar el aspecto teórico. Las clases son grabadas, entonces no va a haber problema de que se pierdan, pueden volver a verlas. Las clases presenciales van a ser prácticas y para ello vamos a necesitar materiales para realizar nuestro trabajo, que eso posteriormente lo voy a ir dando, los materiales que vamos a necesitar. Las clases presenciales son de 5 horas y las vamos a realizar los días domingo en la mañana, domingo en la mañana. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía vamos a realizar nuestra primera clase este día domingo. Si tuvieran algún día libre ustedes entre de lunes a viernes y ustedes me avisan que pasemos clases, por mí no hay problema. ¿Preguntas hasta ahí?
Listo, entonces continuemos con la presentación. Vamos con... Sí, ¿qué me dice Listen Wilson? Ya. Las primeras clases son teóricas. Como les expliqué, vamos a avanzar todo lo que es la PCB y a partir de ahorita vamos a ver el aspecto solamente de simulación y vamos a instalar un programa que se llama Proteus. Ese lo vamos a practicar todo el fin de semana a diseñar nuestros proyectos eléctricos. Ya, entonces van a llevar su computadora, van a llevar su celular, van a llevar mega, internet y van a llevar cable. Cable, sencillamente cable. Ya no es necesario que sean nuevitos, mejor si son cables viejos que tengan de ahí de algún electrodoméstico que no sirva porque es para recortar. Vamos a hacer simulaciones de uniones. Y pueden llevar una plaquita de madera, una tablita, interruptores, principalmente eso. Otra pregunta, por favor, si no quieren hablar, escriban en el chat, no hay problema. Continuamos entonces. ¿Listo? Ya. El proceso de elaboración de una PCB desde un enfoque educativo. La elaboración de una placa de circuitos impresos PCB requiere de una serie de fases estructuradas y sistémicas para garantizar su correcto funcionamiento. Sin embargo, desde un enfoque educativo este proceso puede simplificarse en tres pasos esenciales: simulación del circuito, diseño de la PCB y la manufactura artesanal. Lo que le decíamos, primero tenemos que hacer la simulación del circuito, el diseño del circuito y por último vamos a terminar en la manufactura del mismo. Para ello es necesario que ustedes ya tengan una idea, una visión de qué es lo que quieren lograr, como se dice, su propio proyecto personal de ustedes. Vamos a hacer 3 ejemplos de circuitos como ejemplo, que lo van a hacer todos de la misma manera. Posterior a esos 3 circuitos ustedes van a buscar nuevas funcionalidades o su propio proyecto educativo. Me olvidaba ese aspecto. Los procesos de concreción ustedes tienen que trabajarlo con todo el aspecto teórico que le estoy dando actualmente. Ustedes tienen que hacerlo en su unidad educativa con su grupo de estudiantes. Tienen que tomar fotos de su material educativo que están elaborando, más un video de 10 minutos de duración, mínimo 5 a 10 minutos de duración de las actividades desarrolladas por sus estudiantes. Cada uno de ustedes eso me lo va a pasar, yo lo subo a YouTube y les envío el enlace para que lo compartan en el mismo grupo de WhatsApp o donde ustedes prefieran compartir sus productos, pero eso va a estar subido a YouTube. Entonces ese es su proceso de concreción. Continuemos.
Lice, no le entendí bien. Con nuestros estudiantes, ¿qué actividades tenemos que realizar? Disculpe. Las mismas actividades que ahorita estamos viendo, los aspectos teóricos del diseño de placa, de circuito, lo mismo ustedes tienen que replicarlo en su unidad educativa. Todo lo que avancen en el ciclo tienen que replicarlo en su unidad educativa con sus estudiantes. En el caso, digamos, de ustedes, ¿de qué materia es? Yo soy del área de técnica. Ya en el área técnica tecnológica me imagino que avanza por lo menos con 4 o 5 cursos, entonces tiene que elegir uno de ellos y hacer las actividades con ese curso, con todos sus estudiantes. Ya, Lice, a ver, vamos a procurar hacer, Lice. Entre los requisitos del ciclo formativo y de los diplomados está que tienen que replicar en sus unidades educativas. Todo lo que se aprende aquí tienen que replicarlo, tanto lo teórico como lo práctico. Por eso se les va a facilitar, digamos, si ustedes quieren que les pase las diapositivas, se las van a estar en la plataforma, y si quieren que se las pase por WhatsApp también se las puedo pasar. Eso le va a servir de mucho para ustedes desarrollar sus actividades. Ya, continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos con el proceso de simulación. Dentro de los softwares de simulación de circuitos tenemos Tinkercad, WhatWi, KiCad y Proteus. Ahorita le está apareciendo la plataforma de Tinkercad. La plataforma de Tinkercad es una plataforma sencilla para el diseño. La desventaja es que es online. Quiere decir que necesitan sí o sí internet. La página se la voy a enviar al grupo. No se preocupen, la dirección electrónica. O la voy a enviar ahorita al WhatsApp, al chat de aquí, para que puedan ir ingresando. Aquí no tenemos que registrarnos. Está la opción para educadores, para estudiantes con código de clase. Ya. Ustedes van a elegir la opción para educadores y ponen su usuario, su contraseña. Es una plataforma que trabaja sí o sí con internet. La ventaja de esta plataforma es que pueden exportar sus proyectos. Incluso en su versión gratuita pueden exportar sus proyectos, exportar sus diseños, lo que ustedes quieran.
en formato ya. Aquí, por ejemplo, tenemos un diseño. Aquí, como lo están viendo, un carrito sencillo. Aquí vemos, tiene para diseño 3D, para circuitos, que es lo que estamos avanzando. También tiene para programar. Son sus tres principales funciones. Este programa, por ejemplo, en lo personal a mí me gusta mucho. Es fácil de usar. Tiene todas las herramientas básicas necesarias. ¿Se ve bien? Ahorita creo que mi internet está fallando, no sé. Está un poquito lenta la página. Pero vamos a continuar con la siguiente página. Mientras carga un ratito. Ya. Entramos a la página de Tinkercad, por ejemplo, tiene formas básicas que podemos utilizarla. Podemos ir diseñando. La podemos ver en diferentes dimensiones. Ya. Podemos ver las medidas. Podemos utilizar diversos elementos para ir haciendo nuestras creaciones. ¿Pueden verlo? Ya. ¿Por qué le digo que creen su cuenta de como educadores? Porque van a enseñarle esto mismo a sus estudiantes y ellos van a ingresar a su cuenta de usted como estudiante. Usted le va a dar un código, le va a generar un código. Y pueden ingresar a la plataforma y hacer sus proyectos educativos.
ves todos los diseños que podemos crear limitados por nuestra imaginación, ¿no? Miles de diseños, bocetos, lo que queramos hacer. Ya. Y como le dije, podemos exportarlo. Podemos exportarlo en diversos formatos. Por ejemplo, este formato es para impresión 3D y este es para impresoras 3D pero con corte láser. Y como ven ahí lo descarga. ¿Ya? Walkway y KiCad son un poco más complejos de utilizar, son un poco más profesionales y vamos con este que es el Proteus. El Proteus es online y offline, quiere decir que tiene un instalador, se instala en su computadora, pero necesita tener la computadora Windows 7, 8, 10 o superior. Versión de 64 bits es la mejor. Pueden instalarla en la de 32, pero van a tener más problemas, va a ser un poco más lenta. El mínimo procesador es Intel Core i3 o superior. Una memoria RAM de 2 GB como mínimo. ¿Ya? Quiere decir que en esas computadoras que tienen 4 GB de RAM funciona bien. Va a ser un poco lento, pero va a funcionar. ¿Por qué? Porque la memoria RAM que necesita es de 2 GB. Y para que una computadora funcione su sistema básico necesita 500 megas, o sea, medio giga. Entonces una computadora de 4 GB da para trabajar. Estamos hablando de memoria RAM, no de espacio de almacenamiento. Memoria RAM es la memoria de funcionamiento. Y por último tenemos un espacio en disco de al menos 1 GB. Es un programa pesado con varias funciones, sobre todo porque tiene librería. Y necesita una tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.0 o superior. Quiere decir que sea una pantalla que tenga los colores nítidos, de buena calidad. Pueden escanear por favor eso y pueden ir descargando la aplicación. Dice una consultita, ese QR sí o sí hay que descargar en una laptop o se puede descargar en un celular. Ya. Vieron cuando estaba trabajando con anterior con Tinkercad, me decía la pantalla era muy pequeña, porque está trabajando en pantalla pequeña.
Entonces estos son programas de edición gráfica, de diseño gráfico que necesitan una pantalla amplia. En el celular pueden trabajarlo, pero no les va a funcionar y el programa no va a crear como se debe. Lo recomendable es siempre en computadora. Ya. Ya, Lice. Siempre mejor en computadora, por eso le digo, lleven su computadora. Hola amigos electrónicos, sean bienvenidos todos a esta clase del software. Hola, mi nombre es Sergio. ¿Necesitas dinero para ganar dinero? Eso es verdad. Pero a veces solo necesitas $10 para empezar. Elige Xnova, que tiene todo lo que necesitas y aún más. Hay múltiples activos, una demo gratis para practicar y la posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero. Pruébala ahora. Mi nombre es Sergio y hoy día vamos a aprender cómo usar el Professional Proteus 8. Muy bien, cuando abramos el Proteus, el programa se nos va a abrir directamente esta ventana. Para comenzar a usar el programa vamos a darle clic a la parte superior izquierda del cuadrado donde dice ISIS. Vamos a darle clic, esperamos que cargue. Muy bien, vamos a decir que el Proteus es un programa el cual nos sirve para hacer simulaciones de circuitos eléctricos y electrónicos. Este va a ser un tutorial muy básico para aquellos que por primera vez van a usar el Proteus. Bien, vamos a dar un ejemplo simulando un circuito y usando los comandos que serían estos de acá, los comandos más básicos. Por ejemplo, si queremos una resistencia, tendríamos que escribir el comando generic resistor. Si queremos una fuente de tensión continua, el comando vsource. Si queremos un ohmímetro digital, el comando ohmmeter. Y si queremos un potenciómetro, que es una resistencia variable, el comando pothg. Comencemos. Vamos a simular un circuito muy simple, un circuito en serie con 3 resistores. Y para comenzar a buscar los elementos, vamos a darle clic acá, en la lupita. Comenzamos y nos abre un buscador en el cual vamos a escribir el primer comando que vimos, que era generic resistor. Muy bien, vemos que nos aparece este de acá, generic resistance symbol. Damos clic y se nos va a aparecer un lápiz, el cual al darle un clic se nos va a aparecer el símbolo de la resistencia, y al darle el siguiente clic se nos va a poner la resistencia. Ahora, para traer más, simplemente hay que seguir clicando 2 y 3. Para acercarnos podemos hacer el zoom con esta lupa de acá, que seleccionas un área, das clic, seleccionas un área, arrastras, mantienes el clic, sueltas y ahora sí puedes darle otra vez un clic y automáticamente haces zoom a donde quieres. Bien, ahora tenemos 3 resistencias que por defecto las llama R1, R2 y R3. Por defecto viene 10K, dándole clic, ojo, dándole clic al símbolo, o bueno, a la letra, a los números que dice 10K, vamos a cambiar el valor. Por ejemplo, vamos a ponerle en 10 ohmios, porque si le damos clic aquí, vamos a cambiar el nombre, R1. Podemos poner cualquier cosa, pero vamos a dejarlo como R1. Muy bien. Vamos a cambiar de acá 20 ohmios, vamos a ponerle por acá 30 ohmios. Muy bien, tenemos R1, R2 y R3. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una fuente de tensión continua. Bien, para ello vamos a volver a la librería y vamos a escribir V de voltage source. Y vamos a ver que resultado se nos aparece V source, que sería una fuente de corriente, bueno, de voltaje continuo. Vamos a armar un circuito en serie muy simple. Para ello vamos dándole clic izquierdo, se nos va a aparecer estas barras
la cual podemos borrar el objeto, rotar el objeto, que es lo que queremos ahorita. Vamos a rotar el objeto. Vemos que también existe la modalidad espejo en horizontal, espejo en vertical. Podemos rotarlo 180 grados, girarlo hacia la izquierda, girarlo hacia la derecha. Ahora, para conectarlos, para moverlos, tenemos que darle un clic, se nos va a poner en rojo y vamos a darle otro clic y vamos a poder mover. Ahora, para conectarlos, simplemente vemos que tenemos con escape, podemos quitar eso. Vamos a darle clic al cursor para mayor comodidad y vamos a darle clic. Vamos a posar nuestro cursor sobre la punta terminal y vemos que se nos aparece un lápiz en verde. Damos clic y se puede conectar fácilmente. Terminamos en el otro lugar, en el otro conector, y de nuevo clic y ya está conectado. Y ya está conectado. Conectamos de la misma forma y conectamos. Ahora, al igual que las resistencias, en la fuente también podemos cambiar el voltaje o el valor. Vemos que es 1 voltio, vamos a cambiarlo por 5 voltios, por ejemplo. Y el nombre también se puede cambiar. Se llama V1. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, para correr la simulación o correr el circuito, para que esta fuente comience a funcionar, porque ahorita no funciona, esta es una fuente apagada, tenemos que ir a la parte de acá abajo y darle en Play, Run Simulation. Muy bien, vamos a darle clic y ahorita teóricamente la corriente está fluyendo, el circuito está simulando. ¿Por qué no vemos nada? Bueno, porque no hemos puesto ningún instrumento. Y esta parte es la del tutorial que vamos a enseñar a colocar instrumentos. Para usar los instrumentos, vemos en la barra izquierda que tenemos muchas herramientas. Vamos a darle clic acá, que a mi parecer parece un tornillo, un perno, visto de frente. Así que vemos que tenemos, este es un osciloscopio, tenemos muchas cosas. Así que vamos a darle en el instrumento que es DC Voltmeter, el cual es un voltímetro digital en corriente continua, ya que tenemos el mismo voltímetro pero en corriente alterna. Por ejemplo, este sería el voltímetro en corriente alterna. Vemos que dice AC. Vamos a borrarlo, clicamos, suprimir y vamos a dar un amperímetro. Ahora, para conectarlo vamos a seguir las reglas normales, que los amperímetros se conectan en serie al circuito y que los voltímetros se conectan en paralelo. Solamente vamos a medir el voltaje en este punto para ahorrarnos, y los voltajes se conectan en paralelo. Para ahorrarnos tiempo vamos a medir solamente el voltaje en R2. Vamos a darle clic de nuevo a correr simulación y vemos que ahora sí está funcionando, nos arrojan valores. Antes, cuando le damos pausa, no tenemos ningún valor porque la fuente está apagada. Cuando le damos play, tenemos un amperímetro que dice 0.08 amperios. Es porque tenemos un voltaje muy bajo y una resistencia considerable. Ahora, si damos doble clic, podemos entrar al menú de opciones del mismo miliamperímetro. Vemos que por default tenemos el rango de amperios. Podemos cambiarlo a miliamperios o microamperios. En este caso vamos a cambiarle a miliamperios. Mili es 10 a la menos 3, es un submúltiplo. Y el voltímetro vamos a dejarlo en voltios, aunque también se puede cambiar. Vemos que también tiene milivoltios y microvoltios, pero vamos a dejarlo en voltios. Muy bien, vamos a correr la simulación de nuevo y vemos que ahora nos aparece 83.3 miliamperios. Recordemos que mientras menor es la escala tenemos más precisión. Ahora, tenemos esta corriente circulando y este voltaje. Ese sería un circuito muy simple. Cuando está corriendo la simulación, no podemos hacer. Listo. Eso sería todo lo que tenemos que avanzar el día de hoy con respecto a la unidad temática 1. Ya, la instalación del software, la creación de proyectos, la utilización, todo eso lo vamos a hacer en clases presenciales. Ya. Lo mismo que el ejemplo que dieron aquí en el video, vamos a hacer la misma simulación. Cada uno voy a poner un trabajo de simulación a cada uno, un diverso problema. Ya. Primero lo vamos a hacer a mano.
dibujado a mano, después lo vamos a simular con los materiales que lleven y de último una computadora. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, Dice, escúcheme, ¿se puede trabajar con el Tinkercad solo o sí o sí con los dos programas se tienen que trabajar con los estudiantes? para los estudiantes es mucho mejor el Tinkercad porque, como le digo, es mucho más sencillo de utilizar. No vamos a tener que descargar ningún tipo de programa, no vamos a tener que descargar librería. Simplemente ya están los dibujos hechos y ellos tienen que empezar a conectarlo. En el caso de Proteus, se descarga en librería, digamos, como una tienda de electrónico. Usted va a elegir un interruptor, si quiere tamaño pequeño, tamaño grande, de un color, de otro color, es lo que usted pueda elegir. En sí, Proteus es una librería, una tienda de puro componentes electrónicos, ¿sí? Dicen Ronald. Les decía, es una librería. Es mucho más profesional el Proteus, es para proyectos de diseño de placas de distinto nivel y sobre todo se basa en datos reales. Quiere decir que los componentes que usted está comprando en esa librería son componentes reales con funcionamiento que usted puede pillar en una tienda electrónica, y al correr la simulación usted va a ver si ese circuito lo está haciendo bien. Si se quema, le va a avisar. Si no funciona, también. Si hace cortocircuito, Lice, sí. Ya terminó la reunión, disculpe. Le explicaba. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, Lice, ahora escucho, sí. Le Le explicaba. Tinkercad es mucho más sencillo. Para los estudiantes es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque los componentes ya vienen prediseñados. Usted tiene que ponerlo ahí, armarlo, unirlo y hacer su circuito. Lo malo es que no hace simulación. Ahora vamos con Proteus. Proteus es una librería de puros componentes electrónicos que existen en la vida real. ¿Para qué me sirve este programa Proteus? Yo elijo los componentes que quiero comprar. Por ejemplo, puede ser una pila AA, una pila AAA o una pila A o una batería recargable. Yo elijo qué tipo de componentes electrónicos voy a utilizar en mi proyecto, los diseño y hago una simulación. Si ese circuito está mal elaborado, por supuesto que va a explotar, no va a funcionar o va a ser cortocircuito, pero eso va a ser seguro. ¿Por qué va a ser seguro? Porque va a ser dentro de una simulación y no va a quemar los componentes físicos. Ya una vez la simulación corra correctamente, entonces usted ya lo va a implementar físicamente, ya lo va a imprimir y lo va a poner en funcionamiento con los materiales que usted ha elegido. ¿Alguna otra pregunta? Ya se fue Licen Eddie, la Licen Maribel. ¿Alguna pregunta? Lice, otra consultita, yo quería consultarle, ¿no? Sí. Yo trabajo aquí en el área rural. Sí. Resulta que la mayor parte pues no tienen computadoras y yo por eso preguntaba más o menos, tal vez se podría reducir, ¿no? La implementación con los estudiantes, por lo menos unos 3, así, porque pasar con toditos va a ser imposible, dice, lo que yo lo puedo comentar, ¿no? Lo que Eso quería consultar. Explicarle a todito, la implementación en la concreción es de los contenidos teóricos. Todos los contenidos teóricos ustedes tienen que replicarlo a sus estudiantes. De eso no hay problema. Utilizan data, utilizan láminas educativas. Ya
utilizamos diversas estrategias para enseñarle todos los conceptos, los teóricos. Para lo práctico vamos a armar un solo grupo, vamos a hacer un solo proyecto. O si quiere usted lo organiza a su estudiante en 3 grupos y hacen 3 proyectos diferentes. Por eso no van a necesitar mucho material si los organiza en grupo y van a utilizar una sola computadora cada grupo. De esa forma puede trabajar. No es necesario que cada estudiante presente un proyecto. Puede ser un grupo de 10 estudiantes presenten un proyecto, otro grupo de otros 10 estudiantes otro proyecto. Ya, Lice, voy a hacer lo posible, ¿no, Lice? Porque, como le digo, aquí pues se carece, ¿no? De computadoras. Aquí la Unión Educativa casi no cuenta, ¿no? Sí, Y por esa razón yo le consultaba. sí, yo comprendo, en el área rural lo que más hay es celulares disponibles, computadoras no hay, y en muchos lugares no hay corriente ni señal. Por eso vamos a tratar de utilizar otros programas, pero para nosotros como docentes vamos a usar el programa Proteus y Tinkercad principalmente. Ya son los 2 programas que tienen mejores características, uno es gratuito y es funcional y el otro es profesional y tiene simulación. Bueno, muchas gracias por su participación. Los espero en las clases presenciales del día domingo en horas de la mañana, por favor. ¿Listo? Hasta mañana, tengan muy buena noche.